La idea es que una vez que tienes tu dataset, tu data frame, y de repente de esa parte lo que necesitas es buscar una manera automática que te ayude a buscar cuáles son los atributos más importantes o los que más te aportan información, ¿no? En ese sentido, pues vamos a empezar a ver algunas de las técnicas que se utilizan para esa parte. No solamente en relación a que tú quites los atributos porque dices, ah, bueno, pues me parece que sí, sino que ya de una manera más justificada. La intención es buscar qué variables son dependientes unas de otras, ¿no? Entonces, bueno, miren, vamos avanzando en relación a eso, ese sería el objetivo. Miren, aquí dice, el objetivo es aquí dice, encontrar el mejor conjunto de las características que le permitan construir modelos útiles de los fenómenos estudiados. Acuérdense que siempre estamos en la búsqueda de mejor calidad de las características o de los atributos, como le llaman aquí. ¿Y cuál es la idea? Que entre mejor características tengas, bueno, pues se supone que para las técnicas de minería de datos, de inteligencia artificial, va a ser más sencillo. Entonces, ahí hay que ir buscando la manera de ir puliendo toda esa parte de los atributos. Aquí hay dos técnicas o se clasifican en dos formas, ¿no? En estas dos, miren. Una que le llaman técnicas supervisadas y otra que le llaman técnicas no supervisadas. ¿Cómo se llevan, no? Las supervisadas y las no supervisadas. Las supervisadas, pues bueno, llevan datos etiquetados y que se usan para identificar las características relevantes para aumentar la eficiencia. Y las no supervisadas son técnicas que se pueden utilizar para datos que no tienes etiquetados. ¿Cuál es la diferencia? Supongamos que en las supervisadas, pues tú tienes datos que ya los tienes bien definidos y les dices, bueno, pues todos estos datos pertenecen a la clase 1 y todos estos datos pertenecen a la clase 2 o al clúster 1 o al clúster 2. A eso le llamaríamos la parte supervisada porque tú estarías buscando en relación a la selección de los atributos que vayan orientados hacia esas clasificaciones, ¿no? Y los no supervisadas, pues simplemente es como decir, pues yo te aviento todos los datos, no sé a qué clase pertenecen, pero tú ayúdame a identificar cuáles son las características más importantes del data frame que tenemos, ¿no? Las técnicas de reducción de datos, bueno, pues ahí depende de cómo queramos realizarlas y qué tipo de situaciones, ¿no? Aquí dice, entre las técnicas más utilizadas o utilizadas para reducción de datos es el agrupamiento de datos, la discretización, la compresión o compactación, la selección de variables y la selección de instancias. ¿Qué podría hacer uno si yo veía en un momento algunas de las características donde decía, ah, pues fíjate que yo tengo, por ejemplo, la distancia 1 y la distancia 2. A lo mejor las distancias me sirven más en una resta, en una diferencia de distancias, ¿no? Y al final lo que hacías es, en lugar de tener dos atributos, pues lo reducías a uno. Y ese uno nada más tenía la reducción la relación, perdón, entre distancia 1 menos distancia 2. Entonces, esa podría ser una forma de ir agrupando datos. La otra parte, bueno, pues dice la discretización, pues a lo mejor empezar a hacer conjuntos más amplios y decir, bueno, pues de esos conjuntos, pues ya formamos otro atributo, ¿no? Esa podría ser uno de los caminos. La compactación de datos puede ser otra parte. ¿Cómo se pueden compactar? Miren, está un poco extenso esto, pero hay algunas técnicas, ¿no? No sé si alguien haya escuchado, pero tú podrías aplicarle algunos datos a algunas transformadas y con esas transformadas tener la parte de reducción. A lo mejor tienes 3, 4 atributos y esos 4 les aplicas una transformada y a lo mejor la transformada te lo deja un solo atributo que te define las características de todos, ¿no? O estas son las principales que se utilizan, ¿no? La transformada de Weiblet o el que le llaman el famoso análisis de componentes principales. Puede ser también la parte de la selección de variables. En la selección de variables, pues bueno, ahí buscarías algunas de las
formas que te ayuden a determinar si algunas de las variables son irrelevantes o son redundantes. Entonces, de que tú digas, bueno, ¿para qué tengo yo dos atributos? Si el atributo A, pues depende del atributo B, entonces a lo mejor pues determino uno de los dos, ¿no? Hay otra parte de selección de instancias que dice, bueno, consiste en identificar y seleccionar las instancias más relevantes del conjunto y ya de ahí pues preservar nada más las cualidades que te interesan. En general, esta es como una estructura de manera rápida de un como un pequeño diagramita. Hay dos características que podemos hacerle a los datos, ya que los tienes todos limpios. Puedes hacer una selección de las características o selección de los atributos, como quieras llamarle, o puedes hacer una reducción de dimensiones. Son dos cosas diferentes, ¿no? Aquí lo vemos. Una es selección de características, otra es reducción de dimensiones. ¿Cuál es la diferencia? La selección de características pues te va a decir cuáles son las que más aportan a lo mejor a que obtengas cierto resultado. Y la de dimensión de características es tomar 3 o 4, transformarlas y dejarlas a lo mejor en una o dos atributos que contengan toda esa parte de la información de todas las variables. Es así como se identifica, ¿no? Y entonces la selección de características o la de atributos, pues veíamos las dos partes que decimos, ¿no? Que la no supervisada y la supervisada. En la supervisada, pues tenemos métodos que son métodos de filtrado, también tenemos que los métodos que les llaman wrapper y los métodos que se llaman intrínsecos. Algunos se pueden utilizar como dice aquí, ¿no? En los intrínsecos, pues puede ser los árboles, en los wrapper este que se llama RFE o otros que tienen como el SBS. Los nombres nada más son como lleva las redundancias, si son hacia adelante, hacia atrás, o si lleva algunas partes, ¿no? Y los métodos de filtrado, que son estadísticos, o como este que dice de la importancia de las características. Esas pueden ser algunas de las formas. Métodos de filtrado, bueno, pues aquí dice que son genéricos, que no se incorpora, o sea, no se incorpora de manera específica, por ejemplo, aprendizajes de Machine Learning o de Data Science, ahí no, son más rápidos porque no llevan tanto de complejidad computacional. Y bueno, algunos de los ejemplos decíamos que eran de manera estadística. Entonces, de manera estadística, ¿qué encontramos? Pues encontramos, por ejemplo, la correlación, la chi cuadrada, el ANOVA, la ganancia de información. ¿Sí? En los de Graper, bueno, pues es que esos son algunos algoritmos que utilizan, fíjense, esos algoritmos dentro de ellos utilizan estructuras de minería de datos, de Machine Learning, para optimizar los atributos. O sea, dentro de ellos pueden encontrar ahí unas estructuras que van a hacer ahí de manera iterativa, que quieren aprender para decirte cuáles son los mejores atributos. ¿Cuál es la característica? Esa. ¿Cuál es la diferencia con los de filtrado? Pues es muy sencilla. Los de filtrado, como dijimos, los métodos estadísticos son muy rápidos, son muy ágiles, ¿no? Mediante sumas y restas o elevaciones al cuadrado o multiplicaciones y divisiones obtienes resultados. Con estos, pues lo que tienes es que necesitas una complejidad computacional más alta. Y esa complejidad computacional más alta, bueno, pues te hace que sea más lento, ¿no? Algunos de los ejemplos que podemos tener, miren, son estos, ¿no? Una selección hacia adelante, una eliminación hacia atrás, uno que le llaman stepwise selection. Hay otro tipo de métodos como este que vemos del que dice, bueno, pues métodos embebidos, ya ahí llevan una estructura como una mezcla entre lo que son los métodos de filtrado y los métodos de Graper, o si no, pues también llevan otro tipo de estructuras, como pueden ser estos que vienen aquí, ¿no? Uno que se llama Lasso, uno que se llama ElasticNet, uno que se llama Rights Regression. Todas estas son algunas de las características. Este es en razón a selección de atributos, bueno, podríamos decir que esta es una característica, cómo se dividen exactamente igual como la que veíamos, ¿no? Nada más es un poco más redundante. Tenemos método de filtrado, los métodos de Graper, que bueno, pues son los de envoltura, y los métodos integrados y los métodos híbridos. Depende de qué es lo que tú busques,
es lo que vais a ocupar, ¿no? O sea, no hay una regla escrita de, pues tiene que ser así, así de esta manera, tiene que ser de esta manera. No, simplemente como tú lo vayas buscando, como tú lo vayas viendo, como se te acomode, si lo que ocupas es que sean más rápidos, si lo que ocupas es que te den mayor certeza de otra manera, aplicando, por ejemplo, Machine Learning o aprendizaje de esa manera, pues lo llevas por una estructura y si no, pues lo llevas por otra, ¿no? Los métodos de filtrado, pues como decíamos, lo que buscan es ver algunas medidas estadísticas. Y esas medidas estadísticas pues te van a decir sí o no son los que te van ayudando en esa parte y si cierto atributo aporta más o no. Algunas de las estructuras son las que veíamos, ¿no? Por ejemplo, el information gain, el chi cuadrada, el score de Fisher, la correlación, el coeficiente de correlación, el umbral de variación y el coeficiente de dispersión. Pueden ser algunos, puede haber más. De ellos cada uno tiene su estructura. Empezando, por ejemplo, con el information gain, lo que hace el information gain es nada más calcular lo que es lo que le llaman la entropía de la información. Y bueno, la entropía de la información pues te va a decir qué tanto es, bueno, aquí lo dice, ¿no? Es la ganancia de información, es una métrica que se utiliza para entrenar árboles de decisión. Básicamente esas métricas miden la calidad de la división. Dice, bueno, aquí por ejemplo, tú tienes unos puntos, lo que haces es que le trazas una línea. Bueno, la línea va a estar aquí, en 1.5. Ahí divides y dices, bueno, pues tengo dos ramas, la izquierda y la derecha. En la izquierda, si ustedes se fijan, tienes 4 puntos azules y en la izquierda tienes 4 verdes y uno azul. Entonces aquí nos dice, bueno, está clara que la división no es óptima, pero dice, pero ¿qué tan buena es esa división? Pues a veces puede ser como en las redes neuronales, ¿no? Que pues ahí, si utilizas una parte que sea lineal, pues tratas de dividir las clases de la manera más semejante posible, ¿no? Que no tengamos tanto problema y que se pueda hacer una clasificación de una manera pues óptima, ¿no? O sea, aquí lleva la misma pregunta. Dice, está claro, como no es óptima, ¿cómo podemos cuantificar la calidad de la división? Y entonces ahí es donde entra esta parte que le llamamos la ganancia de información. Pero basándonos en la entropía. La entropía, dice, la entropía de la información tiene que ver con esto, ¿no? Dice, en el contexto de entrenamiento de árboles, la entropía se puede considerar aproximadamente como cuánta varianza tienen los datos. Y aquí dice, por ejemplo, un conjunto de datos de solo azules tendría una entropía muy baja, casi cero, que un conjunto de azules, verdes y rojos mezclados, ¿no? Porque esa tendría una entropía alta. Pues quiere decir que porque no está dividiendo bien la parte de las clases, ¿no? ¿Cómo se obtiene la entropía? La entropía se obtiene con esta expresión, ¿no? Donde dice, bueno, pues una sumatoria de igual a 1 hasta n de la probabilidad de x y por el logaritmo, generalmente todos utilizan el logaritmo base 2 de la probabilidad de x y, ¿no? Aquí abajo lo que dice, ¿no? Se calcula la entropía por clases y a partir de eso dices, bueno, pues qué tanto gana la información. Es como lo que viene aquí, ¿no? Dice, la forma más sencilla es de esta manera, miren, consideramos el ejemplo de datos que tenemos un azul, dos verdes y tres rojos. Entonces, aquí tenemos que, si tú dices que nada más tienes, por ejemplo, en la parte de acá abajo, si tú tienes puro azul, pues entonces tu entropía sería cero, ¿no? Si acá tienes cierta estructura de cómo lo vas dividiendo, bueno, pues tiene cierto valor, ¿no? Y entonces, en esta parte que estábamos viendo, pues lo que haces es calcular la entropía de ambos lados, ¿no? Y ya calcula la entropía y, por ejemplo, en el de arriba, donde se dividió, se obtuvo esto. Cuando se hizo la división, pues se obtuvo aquí el punto 65, ¿no? Entonces, esa información te puede servir para determinar ciertas partes, ¿no? Y con eso definir, pues, qué tanta de varianza tienes, aunque propiamente esta lo vamos a ver junto con esta parte, ¿no? Con la parte que se llama información mutua. Entonces, ¿cuál es la información mutua? Pues es que es darle sentido a esa entropía, pero en relación a otra variable, ¿sí? Entonces, ¿qué busca la información mutua? La información mutua
pues quiere ver la dependencia estadística entre las variables, o sea, lo que quiere buscar es decirte, pues esta variable sí es dependiente de la otra. Entonces, si te lo va a decir que una es dependiente de la otra, pues entonces ahí es donde vamos a tener la decisión de decir, bueno, pues la elimino, la quito, en ese sentido, ¿no? Y bueno, la representación de forma de diagrama de Venn sería en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos? Que bueno, esta parte que se llama IXY, pues fuera lo más pequeña posible para que fueran independientes, ¿no? Si en la realidad es que este círculo estuviera muy traslapado de este, pues hablaríamos de que se vuelve casi uno dependiente de otro.